Hemos hablado en la anterior meditación de la oración y ahora vamos a aprovechar este rato para meditar una vez más en lo que podríamos llamar la oración por excelencia, ¿no? Esto que acabo de decir lo podríamos aplicar al Padre Nuestro, pero no me quiero referir ahora al Padre Nuestro, sino a la Santa Misa, a la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. La, vamos a decir, oración más importante es más que una oración, es eso, la renovación del sacrificio de la cruz. Pero qué duda cabe, en su conjunto es el momento más intenso, más importante, más central de la vida del cristiano, de la vida de la Iglesia. Como todos sabemos, aquí está la fuente, la raíz de toda la vida cristiana. De alguna manera, todas las oraciones, todos los sacrificios, todas las obras de caridad y misericordia que podamos hacer, pues nos tienen que llevar a una participación más intensa en la Santa Misa, a poner toda esa riqueza de oraciones, de sacrificios, de buenas obras en la patena con el sacerdote cuando ofrece el pan y el vino, el ofrecimiento de los que participan en la Santa Misa, para que se transforme en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. 1000 veces habremos meditado la Santa Misa, y aunque otras 1000 veces más la meditemos, pues siempre estamos con posibilidad de aprovecharla mejor, de participar más intensamente. En fin, podemos recordar, aunque sea brevemente, aquellas escenas del Santo Evangelio que nos habla San Juan en el capítulo 6, en el que habla de la multiplicación de los panes y los peces a la orilla del mar de Galilea, cómo tanta gente le seguía al Señor porque veía esos milagros, porque se había beneficiado de esos panes y de esos peces, porque era algo portentoso, increíble, y que estaban contemplando miles de personas. No era una alucinación, era un verdadero milagro, increíble. Este es verdaderamente el profeta que viene al mundo, decían. Querían hacerle rey, y por eso el Señor se retira otra vez al monte, él solo. Pero al día siguiente la multitud, viendo que el Señor y sus apóstoles estaban allí, vuelven a buscar al Señor. Le encuentran a la otra orilla del mar del Jordán y le preguntan: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? El Señor les responde de una manera dura, pero cierta, porque el Señor conocía a fondo el corazón de aquellos hombres y les dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Bueno, pues en aquel ambiente, después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor les habla de eso, del pan de la vida eterna, de comer su cuerpo, de beber su sangre, de que el que no tiene parte con él no puede alcanzar esa vida eterna. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Palabras que no podían ser, podrían haber sido entendidas de modo alegórico, pero lo entendieron de modo literal, de modo real. Comer el cuerpo, comer la sangre. Ciertamente eran palabras también muy difíciles de entender. ¿Cómo vamos a comer tu cuerpo? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? No parece que el Señor nos esté invitando a una especie de antropofagia, ¿no? Palabras duras en el sentido de que hacía falta fe para creer en ellas.
La gente dice, es dura esta enseñanza. ¿Quién podrá escucharla? Y desde ese momento, añade San Juan en ese largo capítulo 6, desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Bueno, el Señor les había dicho de estas palabras de su cuerpo y de su sangre, pero muy poco tiempo antes les había mostrado ese poder de multiplicar los panes y los peces. Quiero decir, que les había dado motivos para creer en Él cuando Él dijera algo que fuera más difícil de entender. Pues no creen en Él. Acaban de ver milagros y no creen en Él. Muchos desde aquel momento se echaron atrás y ya no andaban con Él. Hasta el punto de que los 12 también quedaron sorprendidos. Y el Señor les preguntó, ¿también vosotros queréis marcharos? Ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces es evidentemente como un signo, un anticipo de lo que sería eso, el milagro de la Eucaristía. El Señor, con un desprendimiento enorme, no busca nada para sí. A sus apóstoles les dice así, respetando absolutamente la decisión que quisieran tomar. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro respondió por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es tanto como decir, Señor, tampoco nosotros entendemos. ¿Cómo va a ser posible comer tu cuerpo y beber tu sangre? No sabemos cómo eso. Pero tú tienes palabras de vida eterna. Nos fiamos de ti, Señor. Bien, este es el ambiente, ¿no? Este es el ambiente. Y nos trasladamos ahora ya al cenáculo, a esa noche previa a la pasión del Señor. Ahora, entonces, los apóstoles van a entender cómo va a ser posible comer la carne y beber la sangre. ¿Con qué fuerza recordarían entonces aquella situación que había sido tan dura, tan difícil para algunos? Y en aquel ambiente del cenáculo, lo que sería la casa de Marcos, la madre de Marcos, el evangelista, en aquel lugar que seguramente muchos habéis visitado, aunque ahora esa zona pertenezca a los musulmanes, es en un ambiente de una intimidad extraordinaria, porque es consciente de que está a punto de entregar su vida. Les dirá con esas palabras tan apasionadas que nos dice San Lucas, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Desideravi, en esta especie de reiteración de las palabras latinas, ardientemente deseado. Los sentimientos de nuestro Señor aquella noche, no solo por la inminencia de la pasión, sino también por ese milagro portentoso de la Eucaristía que iba a instituir y que iba a dejar el poder de consagrar a sus apóstoles. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Y después el cáliz, igual. No hay un poder semejante que Dios haya dado a los hombres. Poder consagrar su cuerpo, consagrar su sangre, además de poder perdonar los pecados, que después el Señor también les dará ese poder a los apóstoles. Sabemos que había ese ritual muy establecido de cómo se celebraba la Pascua,
de las diversas copas, diríamos, que se tomaban a lo largo de esa celebración, con el cordero, con las lechugas amargas, etc. Bueno, pues nosotros podemos decir, como los apóstoles, que creemos que aquello que parece pan no es pan, aunque su sabor sea de pan, sino el cuerpo de Cristo, y que lo que parece vino no es vino, aunque así le parezca a nuestro paladar, sino la sangre de Cristo. Así lo decía uno de los santos de los primeros siglos, San Cirilo de Jerusalén. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios, perfecto hombre, no nos deja un símbolo, sino la realidad. Se queda Él mismo. Como comentaba también de esa manera tan gráfica San José María, ¿no? Se tiene que ir, tiene que partir de este mundo, tiene que volver al Padre, pero se queda con nosotros. Se va y se queda, para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nos deja eso, la fuente, la cima de toda la vida cristiana. La Eucaristía, que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Cristo mismo. Hemos citado ya en alguna ocasión al cura de Ars. Volvemos ahora a otras ideas suyas sobre la Santa Misa, sobre la Eucaristía. Quiere Él, para el bien de las criaturas, que su cuerpo, su alma, su divinidad se hallen en todos los rincones del mundo, a fin de que podamos hallarle cuantas veces lo deseemos, y así en Él hallemos toda suerte de dicha y de felicidad. Si sufrimos penas y disgustos, Él nos alivia y nos consuela. Si caemos enfermos, o bien será nuestro remedio, o bien nos dará fuerzas para sufrir, a fin de que merezcamos el cielo. Si nos hacen la guerra el demonio y las pasiones, nos dará armas para luchar, para resistir y para alcanzar victoria. Si somos pobres, nos enriquecerán con toda suerte de bienes en el tiempo y en la eternidad. Entonces, que pensemos, ¿no? ¿Cómo agradecemos nosotros esta muestra máxima de amor de nuestro Señor? ¿Cómo correspondo? ¿Cómo me preparo para asistir a la Santa Misa? Y si procuro, y si puedo, lógicamente, cada día. Me doy cuenta de que la Eucaristía y la cruz están íntimamente unidas. La Eucaristía nos lleva a la cruz, nos remite a la cruz. La primera misa, podríamos decir, sacramentalmente, la primera misa fue el cenáculo, la institución de la Eucaristía, pero remitía al Calvario, a lo que sucedería unas horas después en la cruz. En el cenáculo es un derramamiento incruento de sangre sacramental. En la cruz se verifica literalmente, materialmente, la entrega de su cuerpo, la entrega de su sangre. Por tanto, asistir a la Santa Misa es también estar en el Calvario, no solo en el cenáculo. Estamos en el cenáculo y en el Calvario. Me doy cuenta, por tanto, de que la Santa Misa es en primer lugar sacrificio. Decía don Álvaro, el beato Álvaro, que cuando asistamos a la Santa Misa, pues nos vendrá bien pensar que estamos en el Calvario. Si estuviéramos allí, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos?
Pues en la Santa Misa debemos estar también con los 5 sentidos. Nos vendrá muy bien prepararnos un poco al menos para la asistencia a la Santa Misa. Quiero decir, que estemos como recogidos, que si es posible, pues hagamos antes un rato de oración. En cualquier caso, al menos unos momentos, unos minutos, para meternos en lo que vamos a hacer, a participar, a asistir, para que la cabeza no esté pensando en lo que acabamos de dejar en casa o en lo que acabamos de dejar en la oficina o en lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos de aquí, de tal manera que estamos presentes pero ausentes. Nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente y nuestro corazón podrían estar ausentes. Eso no puede ser. Comprendo que hay que estar atentos porque, claro, en fin, hay muchas cosas que hacer en el día y, lógicamente, hemos de atender a todas las que sean necesarias. Por eso hay que hacer un esfuerzo para recogerse. Así como al sacerdote se le pide eso, que se prepare para la Santa Misa. Incluso hay oraciones preciosas en los devocionarios de preparación para la Santa Misa, a la Virgen, a San José, al Santo del Día, etcétera, para actualizar la intención con la que va a celebrar la Santa Misa, etcétera. Bueno, pues de una manera semejante a los fieles, en esos devocionarios que están al alcance de cualquiera, que están en Internet, pues hay muchas oraciones bonitas que nos pueden ayudar a eso. Y en cualquier caso, pues meternos, como digo, un poquito, decir, voy a asistir a la misa. Es como si estuviera en el Calvario, como si estuviera acompañando a la Virgen, como si yo estuviera en el lugar de Juan, acompañando a la Virgen. Y se recomienda, hay, como bien sabéis, muchísimos libros extraordinarios sobre la Santa Misa, actuales y antiguos, ¿no? Bueno, se aconseja a los sacerdotes que cuando salen de la sacristía, camino del altar, pues piensen en Cristo con la cruz, camino del Calvario. También, si queréis, puede ayudar el decir, yo voy a ser Simón de Cirene, voy a acompañar al Señor con la cruz, camino del Calvario. Y darnos cuenta que independientemente del número de personas que estén allí en la Santa Misa, allí va a haber, aunque no los veamos, una multitud de ángeles que rodean el altar para adorar a Jesús sacramentado cuando baje a las especies consagradas. Nos podrá venir muy bien encomendarnos expresamente a nuestro ángel de la guarda para que nos ayude a participar, no simplemente asistir como espectador, sino participar porque yo también eso, intervengo, por así decir, en la celebración de la Santa Misa. No me refiero al acólito que ayuda al sacerdote acercando las vinajeras, etcétera, también es un modo, en fin, sino participar de esa otra manera que antes recordaba, porque yo voy a poner en la patena mis oraciones de ese día, mis sacrificios, mis obras de caridad, las pongo ahí en la patena. Se decía San José María que se sentía enjollado cuando celebraba la Santa Misa cada día, porque ahí en la patena ponía, pues eso, esas oraciones y sacrificios, etcétera, de tantas personas del mundo entero que se unían a su misa. Decía también el Beato Álvaro, cuando celebramos la Santa Misa, deberían pararse los relojes, en el sentido no de no tener prisa, aunque la misa tampoco debe alargarse, ¿verdad? Hay que celebrarla bien, con recogimiento, pero en fin, tampoco alargarse, más de lo previsto. Pararse los relojes en el sentido de estar como un poquito fuera del tiempo, de estar metidos ahí, porque se unen el cielo y la tierra, podríamos decir. Se unen el cielo y la tierra. Todo lo que digamos siempre es poco, siempre es pobre, pero conviene ver imágenes, cosas que nos ayuden. Interviene la Trinidad, ya desde que comenzamos la Santa Misa, con la señal de la Santa Cruz, ya estamos invocando
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer ahí, lo que se va a celebrar en la Santa Misa, como ya sabemos, es ofrecer al Padre el cuerpo y la sangre de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Esa invocación explícita al Espíritu Santo, antes de la consagración, después de la consagración, la llamada epíclesis, la palabra griega, invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre las ofrendas que se convertirán en el cuerpo y en la sangre, con el poder del Espíritu Santo. El sacerdote, hombre, y por tanto pecador, está actuando en nombre de Cristo, no es don fulanito, es Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo, el sacerdote es Cristo en el altar. Oferente, porque Él es el que ofrece el sacrificio, y víctima, porque es Él mismo el que se ofrece en representación de Cristo. Por supuesto, claro, el sacerdote, pues sí, ¿qué vamos a decir, no? Tiene una especialísima, en fin, importancia. Que cada día dice que entrega su cuerpo, que entrega su sangre, que entrega su vida. Pues que sea una realidad, por dura que pueda parecer, pero también posible, porque Dios nos ayudará. Y vamos actualizando también los 4 fines de este sacrificio. Sacrificios de la antigua ley, la ofrenda de animales que había que repetir, porque evidentemente era un puro símbolo. Ya el nuevo sacrificio, la nueva Pascua, tiene un valor infinito, para siempre. Y esos 4 fines que vamos actualizando y que lo decimos en las oraciones, y que conviene que seamos conscientes de esos 4 fines para que no nos quedemos solamente en pedir, que hay que pedir, el fin impetratorio. Pero antes de ese fin, el primero es la adoración, fin latréutico, de adoración. Sobre todo, en primer lugar, la Santa Misa es un sacrificio de adoración a Dios. Estamos en la misa adorando a Dios. Primer fin. En el Gloria, en tantas otras oraciones, pues manifestamos nuestro deseo de adorarle. Credo, pues la confesión de nuestra fe, es también pues un deseo, una manifestación explícita de nuestro deseo de vivir lo que Cristo nos enseña. En segundo lugar, el fin eucarístico. Eucaristía, como sabéis, significa acción de gracias. De modo que después de adorar, el segundo fin de la Santa Misa es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por estar con nosotros, por venir al altar, por tantos beneficios que nos concede. Ya en tercer lugar pedimos. Y en cuarto lugar desagraviamos. Fin expiatorio. Pedimos perdón por los pecados propios y por los pecados ajenos. Bueno, pues esto es el actualizar, digamos, esos 4 fines, pues también nos ayudan a ver mejor esa riqueza inagotable de la Santa Misa. Y luego, bueno, cada una de las oraciones, ¿no? Si nos vamos dando cuenta, empezamos ya pidiendo perdón. Cuando reconocemos nuestros pecados, yo confieso ante Dios Todopoderoso la necesidad de purificarnos con esas oraciones de petición de perdón que son abundantes, como bien sabéis, a lo largo de toda la Santa Misa, hasta el momento mismo que vamos a comulgar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Y en el Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Muchas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ya hemos dicho. Señor, no soy digno. Diremos inmediatamente antes de comulgar, recordando aquellas palabras del centurión
de Cafarnaúm. Bueno, pues es importante estas oraciones de petición de perdón, porque tenemos que acercarnos pues lo más limpios posible, lo más preparados posible, ese punto de camino que no tengo aquí delante, pero que es limpiar todos nuestros sentidos, todas nuestras potencias, para que en lo posible pues no haya ninguna mancha que enturbie nuestro corazón. Por supuesto, eso nos compromete muchísimo, porque luego de ninguna manera podemos consentir tener un sentimiento negativo hacia alguien, negativo, crítico. No podemos consentirlo. Tenemos que hacer lo posible por ser coherentes, aunque nos cueste, nos puede costar. Una cosa es un poco, no sé, esos primeros sentimientos así más superficiales de caernos mejor, caernos peor a alguna persona. Pero otra cosa es el que queramos vivir como le estamos diciendo al Señor en la Santa Misa. Por tanto, yo tengo que rezar por esa persona que no me cae bien, tengo que hacer lo posible por llevarme bien, por tener también, si hace falta, paciencia, comprensión, por no pagarle con la misma moneda. Y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Y es importante. A veces si hace falta, pues puede ser bueno que tengamos en el móvil, donde queramos, o el librito el Magnífica, los textos de la misa. Nos vendrá muy bien, si es posible, leer antes de la misa los textos de ese día, la epístola, del Evangelio, del Salmo, porque es una manera de meternos más en la misa. Como sabéis, en la página web de la obra, todos los días está la meditación de los textos del día, lo cual nos viene ya estupendamente. Conocer, meditar y ver, tener esa actitud de decir, ver qué me dice a mí, qué me quiere decir a mí hoy el Espíritu Santo en estos textos de la Santa Misa. Porque algo nos querrá decir, ¿verdad? Y cuando llegamos a la consagración, y San José, muchas veces sin palabras, por supuesto, sin pronunciar ninguna palabra que no estuviera prevista en la liturgia, San José María decía, Señor, bienvenido al altar, sin palabras, bienvenido al altar. Y cuando elevaba la Sagrada Forma, pues hacía esa ofrenda al amor misericordioso. Yo os ofrezco, Jesús, a vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco con Él y en Él, y por Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Sin palabras, hacía esa oración mientras elevaba el cáliz. Digo, no es que haya que hacerlo, pero en fin, son cosas que a lo mejor nos pueden ayudar. O es más fácil decir, Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. O lo que el ángel de la paz les decía a los niños en Fátima, Dios mío, yo creo, adoro y espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. O lo que decía San Juan Pablo II, Ángel de Dios, que eres mi custodio, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname, ya que he sido confiado a tu piedad. Bueno, esto no se puede decir en la misa, se puede decir en otros momentos también. Y en fin, tengo que terminar. La oración impresionante también del Ángel de la Paz a los videntes de Fátima en la aparición de finales de la primavera del año 16, antes de darles la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y por la intercesión del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de todos los
pobres pecadores. Y a continuación, dándoles la comunión, decía: tomad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus delitos y consolad a vuestro Dios. Y por eso es tan lógico que darse esos momentos, unos minutos de acción de gracias después de la Santa Misa. Es lógico, completamente. Para agradecer, para saborear, para pedir. Bueno, pues que veamos. Siempre podemos mejorar muchísimo. Comunión espiritual a la Virgen Santísima. Esa manera tan estupenda de prepararnos bien para recibirle con la pureza, la humildad y la devoción con que ella le recibió. Y también como le han recibido los santos. Y ahí podríamos meter todos los santos de nuestra devoción. Incluido también, para los que estamos en Caballero de Gracia, al propio Caballero de Gracia, del que hoy quería comentaros algo sobre la Eucaristía, ya que está tan centrada en su vida y en la vida del oratorio, pero bueno, lo haremos, si Dios quiere, en otra oportunidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.